Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a Casa Solar y a su línea de trabajo de astrología. Vamos a continuar con nuestro curso de Aprendamos Astrología y para ello vamos a empezar a revisar el primer elemento de la carta astral de los tres que vimos en el video pasado. Y este elemento es el de los planetas, que como vimos son los personajes principales de la carta. Son los que van a actuar en nuestra carta, de allí que tenemos que aprender a conocerlos, a identificarlos y a comprender la naturaleza que tiene cada uno de ellos. Es fundamental para la interpretación correcta de una carta astral que tengamos toda esta información muy clara. Los planetas que a nivel básico son fundamentales que aprendamos y que conozcamos son los que aparecen en esta gráfica, arrancando por el Sol, luego Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, adicional a la Luna que también la tenemos que revisar. En astrología es válido que a pesar que el Sol sea una estrella y la Luna un satélite, los llamemos planetas. Entonces, a nivel astrológico no es un error referenciarlos a ellos como planetas, aunque astronómicamente pues sería una barbaridad. Por esa razón, dentro de lo que vamos a trabajar, los podemos llamar planetas a todos sin ningún inconveniente y de esta forma también se facilita la comunicación. De las tareas que para mí son más importantes dentro del aprendizaje de la astrología es aprender a identificar la personalidad que tiene cada uno de los planetas. Es como si fueran amigos de nosotros, familiares de nosotros cercanos, a los cuales tenemos que aprender a conocer, a identificar cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, de qué manera se mueven, qué velocidad tiene cada uno de ellos, porque son muy diferentes y esos detalles son los que marcan sus particularidades y que hacen que en una interpretación de una carta podamos llegar a ser mucho más precisos. Dentro de lo que se manejó en la astrología clásica, en la astrología que viene desde hace muchísimo tiempo, se trabajaron solamente 7 planetas, es decir, el Sol, Mercurio, Venus, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que se descubrieron recientemente. Entonces, para los astrólogos antiguos, solamente trabajaban hasta Saturno. En esta época es válido incluir a Urano, Neptuno y Plutón porque nos van a dar una información que difícilmente la podríamos obtener trabajando solamente hasta Saturno. Del planeta Tierra por ahora no vamos a dar ninguna interpretación, ya que este es un planeta que normalmente dentro de la astrología no se maneja. De cada uno de estos planetas vamos a dar una visión muy general, no vamos a profundizar mucho porque si no se nos iría muchísimo tiempo. Ya queda de tarea para ustedes, de acuerdo a su nivel de curiosidad o de ánimo de profundizar, que se pongan a revisar libros, blogs, artículos de internet. En internet hay muchísima información de cada uno de estos planetas a nivel astrológico que pueden ayudar a ampliar este conocimiento. Ya con esto claro, vamos a iniciar con el primer planeta que vamos a estudiar, que es el más importante de la carta, que es el Sol. En la gráfica vemos en la parte de la derecha la imagen del Sol y en la parte de la izquierda el símbolo con el que se maneja en astrología, y también este símbolo se utiliza en muchas otras áreas para referirse al Sol. Es muy importante también que todos estos símbolos de los planetas, de los signos, cuando los veamos, nos los aprendamos porque así es que los vamos a encontrar en la carta. El Sol como principio representa la vitalidad, el ego que traemos, nuestra individualidad y toda nuestra fuerza creativa. Es el planeta de la creatividad, de nuestra fuerza de voluntad. Se asocia con Leo y la casa 5. Los signos astrológicos y las casas los vamos a ver más adelante, pero de entrada es muy importante que nos aprendamos estos conceptos. Dentro de la astrología tenemos que ejercitar muchísimo nuestra memoria. Sería muy difícil interpretar una carta si tenemos que a cada momento tener que ir a consultar un libro, tener que ir a consultar un manual para recordar conceptos. Por eso se trabaja mucho la memoria y la retentiva cuando se está aprendiendo astrología. El Sol se asocia con el color amarillo y con el color dorado. El mito griego con el que se hace alusión al Sol es el mito de Helios y el mito de Apolo. ¿Por qué es importante esto y por qué se coloca en esta diapositiva? Porque el mito nos va a ayudar a comprender un poco más lo que es este planeta dentro de la astrología. Es como cuando uno conoce a una persona
tarea que lo llegue a identificar mejor si conoce su vida, si conoce su biografía, si conoce las cosas que ha hecho, si conoce con qué se le representa. Es lo mismo. Entonces por eso es vital y es muy importante que también como tarea entren a internet, busquen el mito de Helios o el mito de Apolo y con eso van a entender un poco más lo que es el sol. Psicológicamente el sol con qué se representa y esto también hay que aprendérselo. Hay que empezar a trabajar la memoria para poder ser un buen astrólogo o poder interpretar una carta astral de una manera adecuada. El sol muestra la actitud de uno frente a la vida. Define dónde se va a tener más luz para brillar. Capacidad para tener autoridad, poder o influencia. Nos va a mostrar si tenemos esa capacidad o si no nacimos con esa capacidad dependiendo de cómo se encuentre el sol, en qué lugar, en qué signo, con qué aspectos, etc. Muestra las líneas de conducta mejor expresadas por uno. La voluntad individual, la autoestima, la dignidad, el ego. Muestra el yo subyacente de la personalidad. Para la mujer representa el hombre de su vida o su marido. Dependiendo de dónde se encuentre el sol, las características, pues nos va a mostrar para una mujer cuál es el marido que probablemente le va a llegar a la vida. Muestra el destino de la persona marcada por su voluntad. El destino que nosotros escogemos, pero para ello tenemos que trabajar, para que a través de nuestra voluntad lleguemos a ese objetivo, a ese destino que nos hemos trazado. Y el sol afligido le va a dar a la persona la tendencia de imponer su voluntad, de volverse un dictador. Le va a dar orgullo excesivo y soberbia. ¿Qué es que un planeta esté afligido? Que haya quedado en una casa donde no le gusta estar, que haya quedado con aspectos tensos, con aspectos difíciles, entonces eso hace que el planeta no dé lo mejor de sí y se puedan terminar manifestando estas tendencias que se están mencionando acá. ¿Con qué personaje se asocia el sol? Cuando veamos una carta y encontremos el sol en un lugar, es importante que en algunos momentos lo asociemos con personajes. ¿Y a qué personaje representa el sol? ¿A los banqueros, a los presidentes, a los monarcas o los reyes, a las personas con prestigio social, al padre, al marido o el hombre de su vida, como ya lo mencionamos? Si la carta que estamos viendo es la carta astral de una mujer. ¿Con qué profesiones se asocia? Con los actores, publicistas, agentes de bolsa, inversionistas. Todo en lo que se pueda mandar son profesiones relacionadas con el sol. Como les decía, estos puntos son los básicos para entender un planeta. Los invito a que por curiosidad o por ánimo de conocer más y aprender más, aumenten este conocimiento a través de lecturas adicionales que pueden encontrar en libros o en internet. El siguiente planeta que vamos a ver es la luna. A la derecha está la imagen de la luna, a la izquierda está el símbolo como en astrología vamos a identificar la luna dentro de la carta astral. El principio de la luna es la fluctuación, los ritmos, la respuesta intuitiva, acción de asimilación y de reflejos. Este concepto de fluctuación es clave porque como la luna maneja ciclos, maneja fases, hace que sea muy variable. Entonces en el lugar donde la encontremos en una carta va a marcar esa tendencia o va a mostrar que allí la persona va a tener fluctuaciones o va a experimentar variabilidad en su vida. También se relaciona con nuestros instintos y con nuestros hábitos. Se asocia a Cáncer y a la casa 4. Los colores que representa son el blanco y todos los plateados. Y el mito griego es el mito de Selene, la hermana de Helios, el sol, y el mito de Hécate también es válido para la luna. Psicológicamente está conectada con las emociones, afectos y deseos. Esto es muy importante. Donde esté la luna vamos a conocer cómo son nuestras emociones, cómo son nuestros sentimientos. Es mediadora entre el pasado y el presente, conectada con el pasado, con las raíces que traemos. Muestra los hábitos protectores, la conducta instintiva, la reacción emocional, los hábitos. Muestra el lado inconsciente de la naturaleza humana. Es pasiva, es femenina, es receptiva, es introvertida. Lo que ha sido la persona y lo que está tratando de vencer lo muestra la luna. Se asocia con el agua y los líquidos. Muestra de qué manera sentimos la vida y cómo se reacciona a las diferentes circunstancias, pero de manera instintiva, sin que participe allí la voluntad. Muestra el destino de la persona marcado por sus reacciones instintivas, la imaginación y se asocia también a las brujas. Y afligida, cuando está mal ubicada o cuando tiene aspectos muy difíciles, esa luna se convierte en sensiblería, en temor, en inseguridad, en falta de confianza, dependencia y pereza. La luna mal aspectada o en un lugar donde no se siente cómoda, le transmite a la persona una influencia de pereza muy marcada.
Los personajes con los que vamos a relacionar la luna es con la madre, con la familia, el hogar, la patria, el pueblo, la masa, el matrimonio, la esposa para el hombre. Si es una carta de un hombre, cuando veamos la luna o en donde la encontremos, podemos relacionarla con la esposa de esa persona. Recuerden, como dijimos hace un rato, si es una mujer, esa relación la vamos a hacer es con el sol para buscar cuál es el esposo de ella. Las profesiones de la luna, todo lo que sea de cuidador, todo lo que esté relacionado con el cuidado de niños y de ancianos. Las profesoras o los profesores de preescolar, hoteleros, empleados públicos, empleados o empleadas domésticas, enfermería, panadería y todo lo relacionado con la cocina. Continuando con el siguiente planeta, vamos a entrar ahora con Mercurio. Y como ya se pudieron haber dado cuenta con el Sol y con la Luna, cada uno es un mundo totalmente diferente. Cada uno maneja cosas totalmente distintas y por eso es tan importante conocer la personalidad de cada planeta para saber cómo ellos en nuestra carta o en la carta que estemos interpretando generan sus influencias. El planeta Mercurio, a la derecha está la imagen del planeta, a la izquierda el símbolo. Su principio es la comunicación a través de la coordinación mental y la transmisión de ideas. Va a mostrar cómo razonamos, cómo pensamos y cómo nos comunicamos. Se asocia con el signo de Géminis y de Virgo, se asocia a dos signos. La casa 3 y la casa 4 también se asocian a Mercurio. El color o los colores es el naranja y todos los colores que sean multicolores. El mito griego es el mito de Hermes. Psicológicamente está relacionado con conocer y comunicar el conocimiento. Enseñar en función de los procesos mentales. Manera de pensar en la vida. Eso es de los aspectos más importantes de Mercurio. Impacto de la vida exterior sobre los sentidos, capacidad para analizar o sintetizar, si vamos a tener buena capacidad de análisis, si nos va a costar un poquito, si vamos a comunicarnos de una manera fluida, si vamos a batallar para expresar nuestras ideas, todo eso es Mercurio. Tendencia general del movimiento, desplazarse de un lugar a otro, los viajes cortos, esto con el mito se puede entender muy bien porque Hermes era el mensajero de los dioses, entonces Mercurio adopta mucho de esas características del mito de Hermes. Igual todos los planetas lo hacen con su mito. Interpretar y solucionar problemas con lógica, no es profundo, indica pensar pero no reflexionar. Mercurio es superficial, le gusta estar conociendo de todo lado un poquito. Avidez por conocer pero no la aplicación del conocimiento. Las habilidades manuales, rige nuestras manos, cada planeta rige una parte de nuestro cuerpo, entonces por eso es importante que amplíen este conocimiento que se está transmitiendo acá. Los negocios, los documentos, los escritos, los contratos, todo eso está relacionado con Mercurio. Y cuando Mercurio está afligido, da falta de concentración, superficialidad, mentira, habladuría, poco compromiso y envidia. Cuando Mercurio está afligido, es muy probable que la persona sea muy mentirosa. Personajes de Mercurio, también hay que aprendérselo. Todo esto es una información muy importante que hay que aprendérselo. Los hijos, la gente joven, los niños, los hermanos y los primos, estudiantes y profesores lo rige Mercurio, los intelectuales, los guías, los comerciantes, mercaderes, artesanos, comunicadores y ladrones también lo rige Mercurio. Las profesiones de Mercurio, el escritor, el periodista, el contador, el comerciante, el comunicador, el locutor, el mercaderista, el traductor, el conferencista y el conductor de vehículos. Vamos a continuar ahora con el planeta Venus, que vemos la imagen en la parte de la derecha y su símbolo en la parte izquierda. Se asocia como principio a la unión y la armonía a través del afecto, evaluación de las cosas y la tendencia social. Es el planeta del amor y de las relaciones personales. Se asocia con Tauro y Libra, con dos signos del zodiaco, igualmente con dos casas, la casa 2 y la casa 7. Los colores, el verde, el rosa y todos los colores que sean apastelados. El mito griego es el mito de Afrodita, diosa del amor y de la belleza, características de Venus. Psicológicamente, Venus representa el apreciar y valorar a través de los sentimientos, representa el impulso femenino en ambos sexos, recibe, es pasivo y es blando. Blando entre comillas porque Venus es el que se le pone siempre al frente de Marte, es decir, que tiene la capacidad de enfrentársele a Marte, entonces tampoco es que sea Venus necesariamente tan blanda. Es unión de propósito, de cooperar y unir, función de la naturaleza para equilibrar, armoniza, unifica, suaviza las asperezas, es el planeta de la paz.
La capacidad de seducción la miramos donde esté Venus, con los aspectos que tengan, qué signo, etc. Igualmente la capacidad de amar, la necesidad de afecto, el deseo por lo bello, lo artístico, lo estético, la capacidad para relacionarse, para sentir felicidad. Las fiestas, los bailes y los regalos son típicos de Venus. Lo que más nos gusta de la vida nos los va a mostrar Venus y en el lugar en donde se encuentre. Donde vamos a tener buena suerte también lo muestra Venus. Está muy conectado con el dinero y con acumular posesiones. Es el disfrute de los sentidos y el amor carnal. Cuando Venus está afligida, se convierte en sensualidad, en buscar una vida fácil, el amor pero por interés, la vanidad y la lujuria. Los personajes de Venus son las hijas, las niñas, las mujeres jóvenes, las artistas o los artistas, aquí sí vale también incluir el género masculino, artistas masculinos o femeninos en general, decoradores y estilistas. Las profesiones: administrador, financiero, agricultor, ganadero, abogado, relacionista público, arquitecto, psicólogo, modelo, estilista, peluquero, cosmetólogo, todo lo relacionado con la moda y con la perfumería. Este tema de las profesiones también es importante que nos lo aprendamos porque en algunas ocasiones necesitaremos revisar en una carta astral cuáles son las profesiones que más le convienen a la persona. Y si en la casa de la profesión quedó Venus, pues vamos a saber que todas estas profesiones son convenientes para la persona. De allí que sea muy importante también aprendernos esto de memoria. El siguiente planeta es el planeta Marte. A la derecha una imagen de él, a la izquierda su símbolo. También hay que aprendérselo. El principio de Marte es la energía que se manifiesta en actividad. Es ser emprendedor, tener fe y deseo. Marte es el planeta de la acción, de la energía. Se asocia con Aries y con Escorpión. También maneja dos signos del zodiaco y con las casas, casa 1 y casa 8. Lo que pasa es que Escorpión fue el signo que él rigió antes de que apareciera Plutón. Cuando aparece Plutón, entonces a Plutón se le asocia a Escorpión, pero de todos modos Marte queda como corregente también de Escorpión. El color es el rojo y el mito griego es el mito de Ares. Psicológicamente Marte es el impulso a ser activo, a tener fe en sí mismo. Es el planeta valiente del zodiaco. Energía emocional que da deseos de luchar, de abrirse paso, de ser pionero y tomar la iniciativa. Muestra la ambición personal. Representa el impulso sexual junto con Plutón. La acción impulsiva, la expresión enérgica, muestra el grado en que la violencia o el peligro forman parte de la vida de la persona. Disposición a tener coraje, a actuar con energía, a ser pionero en todo sentido. Dependiendo de cómo se encuentre la persona va a tener o no estas características muy marcadas. La competencia y los deportes en general. Cuando Marte está afligido, le genera a la persona instintos de crueldad, de impaciencia, de destrucción, temeridad, agresividad e ira. Los personajes de Marte son los militares, los policías, los deportistas, los médicos, sobre todo los médicos cirujanos, porque si se dan cuenta Marte tiene una flechita arriba que es como un bisturí, por eso se asocia muy bien a los cirujanos, y los obreros. Las profesiones de Marte: el cirujano, el militar, el que sea líder, él siempre va adelante, Marte siempre le gusta ser el primero, ir abriendo camino para que otros lo sigan, el deportista y todo lo que tenga uso de herramientas lo rige Marte. Hasta aquí son los planetas que se conocen como planetas personales, es decir, que están muy relacionados con lo que nosotros somos como persona. Como ya vimos, el amor, la energía, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, emociones, etc. Los dos que siguen, que son Júpiter y Saturno, se les llama planetas sociales, porque ellos nos muestran más cómo vamos a relacionarnos socialmente, o cómo va a ser nuestro contacto con la sociedad. Y el primero de ellos es Júpiter. Ya saben, a la derecha la imagen, a la izquierda el símbolo de Júpiter. Como principio es la expansión a través del crecimiento, comprensión y sabiduría, amor a la libertad. Se asocia con Sagitario y Piscis. Aquí sucede algo similar a como con Marte. Júpiter regía Piscis hasta que apareció Neptuno. Cuando aparece Neptuno se le asocia a Neptuno el signo de Piscis, pero también Júpiter queda como regente del signo. Y por ello pues también rige las dos casas que tienen relación con estos signos, que es la casa 9 y la casa 12. El color es el azul y en general todos los colores transparentes son de Júpiter. El mito griego es el mito de Zeus. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es importante aprender
aprenderse el color con el que se asocia un planeta, porque de pronto a ustedes les queda Júpiter en la casa 8 que está relacionada con el baño de la casa y se van a dar cuenta que a la persona le encanta que en su baño haya muchas cosas de color azul. Por esos detalles tan sencillos es que es muy importante todas estas características del planeta que no las aprendamos. Psicológicamente, Júpiter es el impulso a expandir la conciencia para comprender y saber, profundizar para madurar, está asociado con aventuras y viajes largos. Si recordamos, hablamos que Mercurio se asocia con los viajes cortos, pero Júpiter son viajes al extranjero, viaje a los lugares lejanos. Regula el crecimiento uniforme del organismo, desarrolla rasgos de carácter para compensar insuficiencias o defectos que hay en otra parte. Planeta curador por excelencia. Júpiter es un planeta muy bueno en la carta. Donde lo tengamos es donde vamos a recibir muchas bendiciones. Conciencia en el sentido más íntegro, se relaciona con la ley y con la moral, se asocia con la justicia, la misericordia, compasión, el orden, la convicción religiosa, el deseo de proteger, los medios, recursos y capacidad para crecer, el optimismo, donde tengamos a Júpiter vamos a ser muy optimistas, habilidad para tener éxito y las oportunidades las rige Júpiter, la expansión, la riqueza en general, los grandes negocios, la alegría jovial, la mente superior, la prosperidad, el tiempo libre, la educación superior, el razonamiento filosófico, los maestros, los guías, etc. Cada planeta tiene muchas cosas asociadas y entre más aprendamos de esas características mejor, porque no sabemos en una carta cuál de todas ellas en algún momento dado vamos a necesitar tener presente para poder darle una buena indicación a la persona a la que le estamos leyendo la carta o en nuestra propia carta si estamos leyendo nuestra propia carta. Afligido es el planeta de la exageración y de la extravagancia, de la ilegalidad, del engreimiento, la superficialidad. Le da a la persona exceso de confianza que puede terminar generando un accidente o algo peligroso que le suceda. Promete más de lo que puede cumplir y también da gula. Cada uno de los planetas, de los 7 planetas iniciales, está asociado con un pecado capital. El de Júpiter es el de la gula. Los personajes de Júpiter, las personas o lugares que sean admirables o que se admiren, los párrocos o los obispos, como Júpiter rige la religión, pues lógicamente los personajes que se asocian a él son párrocos y obispos, o los papas también. Los gurús, los catedráticos, rectores, autoridades culturales, por lo que rige también las universidades, entrenadores deportivos, y parientes políticos. Las profesiones, el comercio, pero que sea al por mayor. El comercio al por menor lo rige Mercurio, el que es al por mayor es de Júpiter. Los consultores, las relaciones internacionales, traductores, magistrado, profesor, sacerdote, filósofo, deportista. Ahora vamos a ver el planeta que es totalmente lo contrario a Júpiter, que es el planeta de Saturno. A la derecha su imagen, a la izquierda su símbolo y al principio es la limitación. Júpiter expande, da, protege, Saturno limita, contrae, formación a través de la restricción, es la disciplina, es la rigidez, es la cruz en donde tengamos a Saturno que tenemos que llevar. Se asocia con Capricornio y Acuario, igual que Piscis y que Escorpión, aquí sucede lo mismo. Saturno rigió Acuario hasta cierto momento, hasta que después apareció Urano, y por consiguiente pues rige 2 casas, la 10 y la 11. El color es el negro y todos los colores que sean oscuros, y el mito griego es el mito de Cronos. Psicológicamente está asociado a la tendencia a desarrollar la disciplina, a ser consciente de sí mismo y da un sentido paternalista. Permite pensar con claridad y con lógica, da concentración, también da muy buena memoria, formular cosas concretas, formular ideas o planes constructivos. Es el conocimiento erudito, el conocimiento que se adquiere después de muchísimo tiempo y de muchísima experiencia. Es la fuerza que sostiene, rige el esqueleto, tiene que ver con la rutina o todo lo que sea monótono, el trabajo laborioso que requiere paciencia, sentido de deber, responsabilidad. Ese hay que dárselo a alguien que tenga un Saturno en un lugar adecuado. Actitud seria, reflexiva, realismo, practicidad y prudencia. Nos despierta la realidad, a veces de una forma brusca o dolorosa. La sequedad, la delgadez, las atrofias son de Saturno, la soledad y las pruebas, enfermedades crónicas, esterilidad, temores, sufrimientos,
vacío, sensaciones de falta, inhibiciones. Dependiendo de cómo se encuentre Saturno, se van a activar unas cosas u otras. Si está afligido, da egoísmo, insensibilidad de corazón, crueldad, estados depresivos, una vida dura, de pesares y mala salud, y la avaricia. Los personajes de Saturno es el padre, el jefe, la autoridad, las personas de la tercera edad, la vejez la rige Saturno, los políticos conservadores y los terratenientes, los que tienen la tierra, son relacionados con Saturno. Las profesiones: abogado, abogada, arquitecto, arqueólogo, historiador, político, gobernante, quiropráctico, minero, científico, físico, matemático, ingeniero civil, escultor, profesiones todas de Saturno. Y ahora vamos a ver los tres últimos planetas, los que están más lejos del Sol, los que se descubrieron en un tiempo cercano y son los que se conocen como planetas transpersonales, porque son planetas que nos conectan más allá de nuestra personalidad. El primero de ellos es el planeta Urano, a la derecha su imagen, a la izquierda su símbolo, que hay que aprendérselo. Su principio es la originalidad, los cambios drásticos y repentinos, los cambios de 180 grados son de Urano. La revelación, la independencia e invención, acción imprevisible, produce desviaciones en donde se encuentra. Se asocia con Acuario y la casa 11. El color, todos los colores que sean iridiscentes y metálicos son de Urano. El mito griego es el mito del cielo o el mito de Urano. Psicológicamente es la tendencia a desviarse de lo normal, son los cambios de 180 grados inesperados. Es rebelde, anárquico, con un chispazo de genio creador. Es el planeta de los genios, de los que han inventado cosas. Es intuitivo, con ideas inspiradas. Urano rompe con las limitaciones del pasado, con la rutina cíclica de un orden aceptado. Los amigos, los viajes en colectivo son de Urano. Urano es revolucionario, rompe el orden de Saturno. Lo moderno, la electricidad, la electrónica, las ondas son de Urano. El impulso destructor del cual aparece la originalidad, la inspiración creadora, el pensamiento científico, la invención, la independencia, la libertad de expresión, el altruismo, lo heterodoxo. Es los impulsos reformadores, la conducta sexual libre en el amor. A Urano no le gusta nada que lo llegue a limitar. Él rompe con todas las normas establecidas. Afligido, le da a la persona irresponsabilidad, la vuelve excéntrica, violenta, le da perversión y fanatismo. Los personajes de Urano: los amigos, los grupos, las personas rebeldes, los liberales y los científicos. Las profesiones de Urano: el aviador, todo lo que tenga relación con el aire, son profesiones de Urano. Astrofísico, astrólogo, el planeta que rige a los astrólogos es Urano. Donde tengamos a Urano vamos a darnos cuenta cómo vamos a ser como astrólogos. A los científicos, a los que están conectados con el cine, a los informáticos, los ingenieros. Son profesiones de Urano también la televisión, el trabajador social, lo electrónico y la física cuántica. Vamos a continuar ahora con Neptuno, a la derecha su imagen, a la izquierda su símbolo. El principio es la sensibilidad, la purificación a través de la disolución, la falta de materialidad. Neptuno todo lo diluye. Por eso donde se encuentra Neptuno es un lugar donde puede haber mucha confusión porque es difícil aterrizar las cosas allí. Se asocia con Piscis y con la casa 12. El color es el púrpura y el violeta. Y el mito griego es el mito de Poseidón, de los mares, porque Neptuno rige el mar. Psicológicamente es la sensibilidad, las facultades perceptivas más sutiles. Lo más diluido es de Neptuno. La experiencia más allá de la forma o estructura material. La inspiración, la fantasía, la ilusión, los sueños, las alucinaciones. La desesperación a través de las fuerzas ocultas de nuestro inconsciente. El pensamiento confuso o caótico, los temores obsesivos, el escapismo y la suciedad. Acontecimientos ocultos, cosas que están por allá escondidas en la profundidad de nuestros océanos. Eso es de Neptuno, de nuestros océanos interiores. Las situaciones extrañas en donde nada es claro. Se manifiestan las alteraciones de la realidad. Los grupos humanos de naturaleza ideal o abstracta están regidos por Neptuno. Por eso los grupos religiosos donde tienen la mentalidad conectada solo con una corriente filosófica, esas
esos grupos son de Neptuno. Desarrolla el idealismo, la sensibilidad artística, la espiritualidad, las experiencias místicas, los sentimientos religiosos y humanísticos. Ver a la humanidad como un solo ser divino, eso es de Neptuno. Todo lo que se siente y no es tangible, lo poco práctico, el sacrificio por los demás, por la compasión que se siente, eso es algo muy particular de Neptuno, el sacrificarse por otro. Cuando Neptuno está afligido, da deshonestidad, engaño, fraude, adicciones, peligroso porque puede inducir a la persona hacia los vicios, los accidentes por envenenamiento o también por ahogarse, desconexión de la realidad, fanatismo, enfermedades misteriosas, neurosis, desilusiones y decepciones. Personajes, los grupos idealistas, los monjes de clausura, los artistas, poetas, socialistas, músicos, drogadictos y viciosos también son de Neptuno. Las profesiones, el neurólogo, el marino, el poeta, el actor, el cantante, músico, psicólogo, farmacéuta o médico. Y el último planeta que vamos a ver y con el cual vamos a terminar este video es Plutón. A la derecha su imagen, a la izquierda su símbolo. Se dice astronómicamente, y hay un cuestionamiento muy grande, porque algunas corrientes dicen que Plutón por su tamaño no es un planeta. Pero para nosotros en astrología claro que es un planeta, porque puede ser pequeño, pero es bien fuerte y bien intenso en todo lo que nos influencia. Su principio es la transformación a través de la eliminación y la renovación. Se asocia con Escorpión y con la casa 8. El color es el naranja intenso, entre paréntesis abutanado, como el de los monjes por allá del Tíbet o de Bután. El mito griego es el mito de Hades. Psicológicamente es la actividad subterránea profunda en el inconsciente. Se asocia con todos los hongos, los champiñones, la penicilina es de Plutón, etc. Representa lo que tiene que ser eliminado o transformado en el lugar donde se encuentra. Si esa es nuestra carta, pues allí nos va a mostrar dónde tenemos que eliminar cosas o transformar cosas. Muestra las fases más críticas de un proceso, donde la muerte o el fin es inevitable, o el renacimiento. Es el planeta típico de las crisis. Nos va a mostrar dónde vamos a tener que morir y dónde vamos a tener que resucitar. Es de principios y fines, de extremos, de todo o nada. Cambios profundos que pueden ser degenerativos o regenerativos. El deseo sexual intenso como medio de eliminación de fuerzas libidinosas del inconsciente, asociado con la fuerza Kundalini para los místicos. Actúa de forma oculta para tener más poder y evitar represalias. Se asocia con las muertes masivas, la guerra, las dictaduras, los regímenes, los atentados, la falta de justicia y la depravación. Es un planeta muy exigente. Afligido, dificultad en la eliminación, ya sea en temas de eliminación mental, emocional o física. Estallidos violentos, explosiones, bombas, todo eso es de Plutón. Todo el tema nuclear también lo rige Plutón y la autodestrucción. Los personajes de Plutón, los ecologistas, los grupos extremistas, las personas tóxicas son de Plutón. Donde tengamos a Plutón y si está mal aspectado, hay que tener cuidado porque desde ese lugar y desde ese signo pueden llegar personas tóxicas a nuestra vida. Las profesiones de Plutón, el cirujano, el psicólogo, el detective, terrorista, todas las profesiones relacionadas con la muerte, sepultureros, etc. Los chamanes o los ocultistas también son de Plutón. Con esto hemos terminado de ver a nivel muy general cada uno de los planetas más importantes dentro de la astrología. Y son con los que por ahora vamos a trabajar y en los siguientes videos, cuando empecemos a hacer ejercicios y cosas específicas sobre cartas, nos vamos a concentrar en trabajar sobre estos planetas, adicionándole dos elementos más que vamos a ver más adelante, que es el nodo sur y el nodo norte. Con eso tenemos suficiente para poder interpretar de una manera adecuada una carta astral. Claramente, la astrología más moderna ha incluido asteroides, ha incluido una cantidad de cosas dentro de la carta, pero para comenzar y para poder aprender de una manera adecuada, con esto tenemos de sobra. Créanme que no vamos a echar de menos las demás cosas. Vamos a entrar ahora a nuestros programas de astrología simplemente para recordar cómo se ven allí los planetas y cómo se pueden quitar o colocar los planetas dentro de las cartas. Esto ya fue un tema que se vio en el video pasado, pero no sobra que lo repasemos aprovechando que estamos tocando el tema de los planetas. Entonces vamos a entrar a nuestro programa de Harmon. Si nosotros le damos clic sobre este signo de más que aparece a la izquierda de buscar, él nos va a traer
extraer los datos actuales en la ciudad de Alicante, porque así está configurado el programa, pero eso, como sabemos, lo podemos cambiar para la ciudad que necesitemos. Por ahora lo vamos a dejar así. Aquí me va a preguntar que qué carta quiero ver. Cuando me salga esta ventana, yo le puedo dar aquí diseños básicos y escoger la primera, que es la carta astral normalita. Le damos doble clic y aquí ya aparece nuestro gráfico de la carta astral. Los planetas pues van a aparecer siempre en la parte externa de la carta. Si recuerdan, los símbolos que vimos hace un rato son los mismos símbolos que aparecen aquí afuera. Entonces está el Sol, Mercurio, Venus, Urano, Marte, Júpiter, Neptuno. Por eso es la importancia de aprendérselos, porque si usted no se los sabe, imagínese yendo a buscar este símbolo amarillo con ese punto, ¿qué es lo que es? Se va a tardar demasiado en una interpretación, no tiene sentido. Eso hay que aprendérselo de memoria. Ustedes pueden ver aquí también cosas que no hemos visto. Está LI, está ML, este signo que es como una K con una bola debajo. Esos son elementos adicionales de los cuales les mencioné que no vamos a trabajar por el momento. Si los queremos quitar para que no nos generen confusión, nos vamos aquí a configuración, planetas que se dibujan, y cada una de estas letras simboliza un planeta. Eso se lo debieron haber ya aprendido, está entre los videos anteriores, qué significa la L, la H, así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer es a quitar lo que no corresponda a esos planetas que dijimos que son los que vamos a estudiar. Entonces ese signo de división lo podemos quitar, después más adelante lo vamos a ver. Esos son lo que se conoce como partes arábigos, pero por el momento no los vamos a trabajar. La Q es un asteroide que se llama Quirón, tampoco lo queremos ver. Vamos a ir moviéndonos con la flechita porque todos esos son planetas que sí nos interesan. Esta S y esa N mayúscula las vamos a dejar, que son los dos nodos que les mencioné hace un rato, el nodo norte y el nodo sur, que más adelante les voy a explicar de qué se trata, pero son importantes, entonces los vamos a dejar que los grafique. Vamos a quitar todas estas Y's que aparecen acá, que corresponden a unos elementos que se conocen como Lilith y como Príamo. Por el momento tampoco van a ser de nuestro interés. Le doy OK y ya él me quita esos componentes que no quiero que aparezcan y me deja los planetas con los que quiero que trabajemos. ¿Qué símbolos aquí no van a conocer? Esta herradura en forma de N, que es el nodo norte, y esta herradura en forma de U, que es el nodo sur. Esto está de tarea y más adelante los vamos a explicar. Y este otro símbolo, que es una bolita como con una cruz encima, este es el símbolo de la Tierra. A mí no me gusta quitarlo porque más adelante nos vamos a dar cuenta que es de utilidad. Y siempre la Tierra está al frente del Sol en astrología. Entonces, si queremos saber en dónde está el Sol, al ver este símbolo de la Tierra, pues inmediatamente vamos a saber que el Sol está al frente. Esto es en el programa de Harmon. Y en el programa de Kepler, para no dejarlo de lado y recordar un poquito en cada video sobre estos dos programas, entramos a nuestro programa de Kepler, que ya ustedes saben cómo se ingresa, o si no en los videos anteriores se explica. Y aquí vemos pues la carta astral de este momento actual con los planetas alrededor. Recuerden que aquí no funciona el mouse, nos toca solo con las teclas del computador. En este programa, si yo quiero quitar o agregar planetas, es más sencillo que en el programa de Harmon, porque aquí no me tengo que aprender que la L es la Luna, que la H es Mercurio, que B es Venus, que S es Saturno, sino que simplemente dando la tecla Alt y sin soltar la tecla Alt, oprimir la tecla A, él me abre este menú. Con la flecha izquierda me puedo pasar al menú que dice configurar y voy bajando con la flechita hasta la opción que dice planetas que se dibujan. Le doy enter y él aquí me muestra todos los planetas que está pintando en este momento. Yo le puedo dar enter sobre el que quiero quitar o poner. Si aparece el rombo es porque lo va a mostrar. Si yo le doy enter, entonces él quita el rombo y significa que ya no lo va a mostrar. Entonces, por ejemplo, nodo norte yo quiero que lo muestre, entonces le doy enter porque como le quité el rombo para que lo vuelva a poner. El sol quiero que lo muestre, sigo bajando. Por ejemplo, yo digo, no, yo no quiero que la fortuna lo muestre, que es ese círculo azul que tiene como una cruz en la mitad. Ese no quiero que lo muestre. Y el infortunio, que es la cruz roja que está a la izquierda de la fortuna, allá en la parte de abajo, tampoco quiero que la muestre, entonces le doy enter y el que dice antivertex lo puedo dejar. Ahí él me indica que si le doy otra vez la tecla alt con la tecla A es aceptar para que me tome los cambios y me muestre la nueva carta con las modificaciones. Entonces le doy alt A y él ya me quitó el infortunio y la fortuna y me dejó los planetas que trabajamos el día de hoy con el nódulo
norte. De esta manera, en Kepler se quitan y se agregan planetas, así como vimos en Harmon hace un ratico que se agregaban o se quitaban planetas. Con esto ya hemos terminado el tema de este video. Lo que resta de aquí en adelante es que te coloques a estudiar muchísimo cada uno de los planetas, que entres a internet y leas mucho cada una de las cosas y de las diferentes relaciones que se les hacen a los planetas. Esa información es importantísima para que adquieras habilidad y para que tengas muchísimos elementos con los cuales poder llegar a hacer unas excelentes interpretaciones. En el siguiente video continuaremos con el otro elemento que compone una carta astral, que son los signos del zodiaco, y luego en el video posterior ya terminaríamos con el tercer elemento, que son las casas astrológicas. Cualquier comentario o duda la puedes dejar en la caja de comentarios, que yo con mucho gusto la revisaré y te daré una respuesta.